Saludos queridos hermanos, bienvenidos al canal Huella Católica. Les saluda Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. El día de hoy tenemos un debate sobre el celibato sacerdotal y tenemos dos exponentes. Está Guillermo Estrada, apologista cristiano católico, y Carlos Castillo, él es agnóstico. Carlos Castillo se encuentra en estos momentos en la capital venezolana, en Caracas. Y Guillermo Estrada se encuentra en estos momentos en New Bern, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Vamos a presentar a ambos, bueno, vamos a darles un espacio de un minuto para que ambos se presenten y después vamos a leer el formato de este debate. Ok, nos trasladamos hasta el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, donde se encuentra con nosotros en vivo y en directo el apologista cristiano católico Guillermo Estrada. Adelante, Guillermo, muy buenas tardes desde Carolina. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Estrada, ya lo dijo el hermano Max, y pues yo vengo a demostrar que el celibato es bíblico y el licenciado Carlos tendrá que demostrar lo contrario o queda refutado. Yo transmito desde aquí, desde Norte Carolina, y esa es mi presentación. Saludos, Max, saludos, licenciado. Muchísimas gracias, Guillermo Estrada. Ahora nos vamos hasta la tierra del libertador Simón Bolívar, hasta la capital venezolana, Caracas, donde se encuentra con nosotros en estos momentos en vivo y en directo Carlos Castillo. Muy buenas tardes, Carlos, o buenas noches desde Caracas. Buenas noches. Cuando son las 8:05 de la noche, damos saludo a todos los amigos de Huella Católica. Guillermo, un fuerte abrazo. Mar, un fuerte abrazo. Esperamos el diálogo y demostrar el error sobre el celibato. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, voy a leer a continuación el formato. Cada uno tendrá 25 minutos de exposición. Después habrán dos tiempos de 10 minutos cada uno, 10 minutos de refutación. Luego habrán otros 10 minutos de refutación para cada uno. Y después habrán dos preguntas en las que cada uno tendrá un minuto para hacerlas y el otro tendrá 3 minutos para responder, donde serán dos preguntas recíprocamente. Vamos a saludar a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Este es una transmisión en vivo y en directo, en tiempo real, desde Caracas, Venezuela, y desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos, con el apologista cristiano católico Guillermo Estrada, que se encuentra en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, y el agnóstico Carlos Castillo, que nos acompaña en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Vamos a pasar a Guillermo Estrada. Saludamos a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Y Guillermo, ¿estás listo? Sí, para tus 25 minutos de exposición. Nada más. Déjame cerrar una aplicación para que no estés dando lata. Sí, adelante. Correcto. Y ahora sí, estamos listos, Max. ¿Ya diste el formato? Entonces, sí. Muy bien. Tengo el formato listo. Vamos a poner el cronómetro. Bueno, Guillermo Estrada, vas a empezar con tus 25 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Muy bien, buenas noches queridos hermanos, mi nombre es Guillermo Estrada y bueno pues vamos a ver si es verdad que el celibato es antibíblico. El licenciado Carlos Castillo me va a tener que demostrar con capítulos y versículos que no existe el celibato sacerdotal. Bueno, vamos a ver que el Señor mismo, o sea nuestro Señor Jesucristo, eligió una persona célibe, la cual es María, para venir a este mundo. Lo vemos en Isaías 7:14, y la doncella está encinta y dará a luz un hijo. Eso lo corrobora la profecía cumplida en Mateo 1:23, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz al Emanuel. Lucas 1:26-27 vemos la visitación del ángel a María, que dice a una virgen, si era virgen es que es célibe. ¿Por qué eligió el Señor a una persona célibe cuando es todopoderoso Yahvé y podía haber venido de un santo matrimonio que tampoco es pecado, como Juan el Bautista o como los demás profetas? No lo hizo. Por alguna razón, nuestro Señor eligió a una persona célibe, la Santísima Virgen María. Lucas 1:34 dice la Santísima Virgen María: ¿cómo será esto si no conozco varón célibe? Luego entonces dice la lógica, la ciencia, sí y solo sí
María era célibe y no está en discusión su virginidad. Solo estoy demostrando que el celibato está presente por todos lados. Pero vamos a ver qué limitaciones tienen las personas ocupadas, las que no están concentradas totalmente al servicio del Señor, al ministerio, tal como los sacerdotes, como los que siguen el Cordero a todos lados. Vamos a ver si la gente común puede desarrollar de la misma manera, con la misma eficiencia, el santo ministerio del sacerdocio. Aclaro, aquí no es el tema si hay o no hay sacerdotes, el tema es el celibato y es lo que voy a demostrar. Vamos a leer, no un versículo, vamos a leer un pasaje, Lucas 14, desde el 15 al 21 y los versículos 27 y 26. Y dice de esta manera: habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió, o sea Jesús: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a deciros a los invitados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Ya vemos que los empresarios, los que tienen muchos negocios, no pueden dedicarse completamente al ministerio del reino de Dios. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otra negativa: no puedo. Compré 5 trailers y los tengo que probar. Sí, te ayudaré de vez en cuando pueda, pero dedicarme a eso no puedo. Versículo 20, otro dijo: me he casado. Carlitos, licenciado, me he casado y por eso no puedo ir. Vaya. Bueno, regresó el siervo y se lo comentó a su señor. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, estamos en el versículo 25 al 27, si alguno viene donde mí y no odia, traducción de la Biblia de Jerusalén, Biblia auténtica, no Biblia manipulada de versiones modernas. Si alguno viene donde mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Vuelvo a repetir, versículo 20, Lucas 14, 20, me he casado y por eso no puedo ir. No estoy diciendo que casarse sea pecado, tampoco estoy diciendo que no puedan servir al Señor. Lo que estoy diciendo que no se puede servir al Señor de manera completa si te casas. Mateo 8, 18 al 22. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 8, 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Versículo 19. Y un escriba se acercó y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué significa ese? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los que estudian la cultura judía saben que el judío se refiere a que cuando está triste, cuando necesita apoyo, se recuesta en el hombro de su mujer, de su esposa. Cristo no tiene a nadie. Cristo es célibe. El ejemplo que nosotros debemos de seguir, el primer ejemplo, célibe. Cristo es célibe. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Como podemos ver, el versículo 19 y 20 dice: las zorras su nido, tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, las aves del cielo sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Primera de Corintios 7, 7 al 9. Primera de Corintios 7, 7 al 9. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Pablo era célibe, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. Versículo 8. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Célibe, es mejor.
Pero, dice Pablo, el versículo 9, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. No hay problema, licenciado Carlitos, usted se puede casar. No peca, no peca. Y vamos a ver que en el siguiente pasaje de 1 de Corintios 7, 10 al 16, Pablo habla de la situación de un casado con una no creyente. Incluso eso la iglesia lo enseña. Se pueden casar con ciertas motivaciones, ciertas restricciones, pero se puede hacer. Luego entonces, el matrimonio no está prohibido. El matrimonio es un sacramento instituido por la Santa Madre Iglesia Católica. Es necesario para la mayoría de los hombres, pero no para todos. 1 de Corintios 7, 17. Por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor. Está bien, si le apetece esposa, cásese. Si enviudó joven y pues le apetece otra, cásese. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Dice, cada cual le ha llamado Dios, célibe o casado. Es lo que ordeno a todas las iglesias. Repito, por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor. Cada cual como le ha llamado Dios. Si le ha llamado a ser casado, viva casado. Si le ha llamado a ser célibe, viva célibe. Pero aclaro, el ser célibe le garantiza más cuidado y empeño en las cosas de Dios. 1 de Corintios 7:20, dice el apóstol, que permanezca. Permanecer quiere decir estar, no moverse de ahí, seguir en, tal como lo dice la lógica. La filosofía, cada cual tal como le halló en la llamada de Dios. Es un consejo de Pablo, que permanezca cada cual tal como le halló en la llamada de Dios. Es decir, si ya le llamó casado, permanezca casado. Si le llamó cuando estaba célibe, permanezca célibe. 1 de Corintios 7:24, repite el apóstol, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. Permanezca cada cual en el estado en que fue llamado. Repite el apóstol, lo machaca. Si le llamó cuando era casado, quédese casado. Si le llamó cuando era célibe, es mejor quedarse célibe, no obligatorio. Así es. 1 de Corintios 7:28. Ojo, 1 de Corintios 7:28. Si te casas, no pecas. Y si te das a la joven y te casa, y si la joven se casa, no peca, no peca. La iglesia, incluso como le dije al licenciado Carlos, acepta incluso cuando una persona enviuda joven, que se case hasta 1, 2, 3 veces. Claro, tiene que enviudar, puede darse el caso, no hay ningún problema en el matrimonio, no pasa nada, a la edad que sea. Es lícito casarse, es un sacramento y está bendecido por Dios, pero no es el único Dios, no es el único don. Es un don el celibato y el otro don es el ser casado. Así de fácil. Bueno, vamos a ver. 1 de Corintios 7, 32 y 34. ¿Por qué es mejor un consagrado a Dios célibe? Vamos a ver, esto es bien importante. ¿Por qué es mejor que esté consagrado a Dios de manera célibe? Dice el apóstol, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El no casado se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Está, por lo tanto, dividido. El casado está dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Eso es la no casada. Vamos a ver la casada. La casada se preocupa por las cosas del mundo y de cómo agradar al mundo. Entonces, ¿qué es mejor según el apóstol? Según las Santas Escrituras, es mucho mejor el celibato. Y el licenciado va a tener que demostrar bíblicamente que el celibato es antibíblico. También vamos a ver lo que dice 1 de Corintios 7:36. Dice, no, 1 de Corintios 7:35 antes. Os digo esto para vuestro provecho y para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división,
Dice Pablo, os digo esto para vuestro provecho y para moveros a lo más digno. ¿Qué es lo más digno? Que si te has decidido a servir al Señor de manera total, te quedes célibe para no permanecer dividido, como lo dice Primera de Corintios 7:34. Primera de Corintios 7:33 dice el apóstol, pero si alguno, o muchos, bueno, el texto dice, pero si alguno teme faltar a la conveniencia por estar en la flor de la edad, que haga lo que quiera, no peca, cásese. Carlitos, usted no peca, si usted no tiene el don del celibato, cásese, no hay ningún problema. Y aquí voy a leer un texto patrístico del gran San Agustín, de la gran conversión de San Agustín. Repito el versículo para que quede claro, Primera de Corintios 7:36, pero si alguno teme faltar a la conveniencia por estar en la flor de la edad, que haga lo que quiera, no peca, cásese. Así que no hay ningún problema en casarse. El joven puede decir, no, pues es que yo estoy muy joven, ¿cómo voy a desperdiciar mi juventud en ser continente? Yo mejor me caso, no hay problema. Vamos a ver el caso de San Agustín. Confesiones de San Agustín, libro 8, capítulos 11 y 12. Me retenían frivolidades de frivolidades y vanidad de vanidades. Antiguas amigas mías tirándome del vestido de la carne y me decían por lo bajo, ¿nos dejas? Y desde este momento no estaremos contigo por siempre jamás. Y desde este momento nunca más te será lícito esto o aquello. Dice el apóstol, ¿y qué cosas, Dios mío, qué cosas me sugerían con las palabras esto y aquello? Por tu misericordia, aléjalas del alma de tu siervo. Oh, qué suciedades me sugerían, qué indecencias, pero las oía ya de lejos, menos de la mitad de antes, no como contradiciéndome a cara descubierta saliendo a mi encuentro, sino como musitando a la espalda, como pellizcándome a hurtadillas, al alejarme para que volviese la vista, es decir, para que volviera yo a caer en esas frivolidades, en esas apetencias. Dice San Agustín en capítulos anteriores, en libro anterior, dice, yo amo a Cristo, lo amo con todo mi corazón, pero no puedo entregarme completo porque no me veo sin caricias de mujer. Eso decía San Agustín todavía cuando no estaba convertido completamente. Sigamos con su conversión. Hacían, sin embargo, que yo, vacilante, tardase en romper y desprenderme de ellas y saltar a donde era llamado. ¿A dónde era llamado? Al servicio completo de Dios. En tanto que la costumbre violenta me decía, ¿qué piensas tú que podrás vivir sin estas cosas? Es decir, ¿podrás vivir sin las apetencias, sin ser célibe? Siendo célibe, ¿podrás vivir sin apetencias de mujer? Le decían esa conciencia de vanidades, no lo vas a lograr. Sigamos. Pero esto lo decía ya muy tibiamente, porque por aquella parte hacia donde yo era dirigido el rostro y donde temía pasar, se me dejaba ver la casta dignidad de la continencia, serena y alegre, no disolutamente acariciándome, sino acariciándome honestamente para que me acercase y no vacilara, extendiendo hacia mí para recibirme y abrazarme sus piadosas manos llenas de multitud de buenos ejemplos. El apóstol, el santo San Agustín, San Agustín, doctor de la iglesia, dice lo siguiente, allí una multitud de niños y niñas, allí una juventud numerosa y hombres de toda edad, viudas venerables y vírgenes ancianas, y en todos la misma continencia, no estéril, sino fecunda madre de hijos nacidos de los gozos de su esposo, tú, oh Señor, y reíase de mí con risa alentadora, como diciendo, ¿no podrás tú lo que estos y estas? O sea, todo lo que la multitud célibe, o es que estos y estas lo pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios. El Señor su Dios se lo ha dado a ellas. ¿Por qué te apoyas en ti que no puedes tenerte en pie? Arrójate en él, no temas que él no se retirará para que caigas. Arrójate seguro que él te recibirá y sanará.
y me llenaba de muchísima vergüenza porque aún oía el murmullo de aquellas frivolidades y apetencias y vacilante permanecía suspenso, entro o no entro, pero de nuevo aquella como si dijera, hazte sordo contra aquellos tus miembros inmundos sobre la tierra a fin de que sean mortificados. Ellos te hablan a deleites, pero no conforme a la carne, sino a la ley del Señor tu Dios. Porque de tal modo me convertiste a ti, que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me habías mostrado a mi madre, y así convertiste su llanto en gozo, mucho más fecundo que los que ella había apetecido, y mucho más caro y casto que el que podía esperar de mis nietos, que le diera mi carne. Es la conversión de San Agustín, siglo IV, hablando del celibato. El santo San Agustín, doctor de... incluso tuvo un hijo cuando andaba de mundano. Después, al convertirse a Cristo, que fue obispo, dejó todo y fue célibe, y escribió maravillosos poemas sobre el celibato. Bueno, Primera de Corintios 7:37, mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón, ojo, esto es lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica en el Catecismo, no como dogma, aclaro, el celibato no es un dogma. Por lo tanto, si el Papa el día de mañana decide que el celibato se puede implementar, se puede quitar, se quita y no hay problema. Los sacerdotes se pueden casar sin ningún problema. El celibato no es un dogma, es una norma eclesial que la Iglesia en su sabiduría y con el poder de atar y desatar, Mateo 16:19 y Mateo 18:18, ha demostrado, ha sabido la Santa Madre Iglesia que es mejor permanecer célibe para implementar y tener un mejor rendimiento en el servicio consagrado a Dios. Bueno, nada más aclaro, el celibato no es un dogma, no es un dogma, por lo tanto, el Papa el día de mañana lo puede cambiar y todos los sacerdotes se pueden casar. Nada más le aviso al licenciado. Bueno, Primera de Corintios 7:37, repito, mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad, y está resuelto en su interior respetar a su novia, hará bien. Este es el punto. Si alguien quiere vivir célibe para consagrarse al Señor, hará bien. Dice esta, Primera de Corintios 7:38. Escuche, mi estimado licenciado. Por tanto, el que se casa con su novia, obra bien. El que no se casa, obra mejor. El que se casa con su novia, obra bien. El que no se casa, obra mejor. El que no se casa, obra mejor. Palabra de Dios, no de Guillermo Estrada, no del Papa, no de un sacerdote. Es el magisterio de la Iglesia desde sus inicios. El que no se casa, obra mejor. ¿Esto es para todos? No, no es para todos. Solamente para aquellos a quien el Señor se los ha dado a entender. Vamos a ver otras citas patrísticas. Vamos a ver lo que dice. Justino Mártir, año 100 al 165 después de Cristo, apologista cristiano, siglo II. Vamos a ver lo que dice Justino Mártir. Muchos hombres y mujeres de 60 o 70 años, instruidos desde la niñez en las enseñanzas de Cristo, permanecen puros y alardeo de poder indicar muchos ejemplos de toda clase de gente. O sea, de todas edades, dice Justino Mártir, alardeo de presumir de muchos que permanecen célibes. Arístedes de Atenas, años 136 y 190 después de Cristo, autor griego cristiano del siglo II, dice Arístedes, dice, encontrarías entre nosotros muchos hombres y mujeres que se envejecen sin casarse
en la esperanza de unirse más con Dios. ¿Ahí está prohibiendo el matrimonio? No, simplemente está aplicando un carisma de la iglesia que desde el inicio se ha practicado el celibato y el casado indistintamente, pero evidentemente la patrística, los ascetas, o sea, los santos padres que huyeron al desierto, todos fueron célibes. Del apóstol San Juan, el apóstol amado, el apóstol que fue llamado desde joven, dan fe los padres de la iglesia, la patrística, los historiadores, que murió virgen. Nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo claro, permanece célibe, nunca fue casado, no hay evidencia alguna, al menos evidencia seria de lo contrario. Vamos a ver otro padre de la iglesia, Epifanio de Salamina, año 310-403 después de Cristo, obispo y escritor bizantino del siglo IV, obispo y escritor bizantino del siglo IV, dice: el hombre que continúa viviendo con su esposa y engendrando hijos no es admitido por la iglesia como diácono, sacerdote u obispo o subdiácono, aunque se casara una sola vez, sino solo el que, siendo monógamo, observa la continencia o es viudo, sobre todo en aquellos lugares donde los cánones eclesiásticos son muy precisos. Así que, mi estimado, el celibato está presente en la iglesia. Estoy dando muchos capítulos y muchos versículos donde claramente, de manera aplastante, se habla del celibato. Dice la Santa Madre Iglesia Católica, el celibato se aplica por una manera cristológica, una manera pastoral y una manera escatológica. ¿Por qué cristológica? Porque se centra en Cristo, y Cristo era célibe. Cristo nunca se casó. Cristo permaneció en su ministerio totalmente célibe. Por eso es cristocéntrico el celibato. Pastoral. ¿Por qué pastoral? Porque, como lo he leído en varios versículos bíblicos, es mucho más conveniente que el hombre no tenga preocupaciones, que no esté ligado a otras ocupaciones, para que se consagre directamente al servicio de Dios. Y escatológico porque son personas que, como dice la Escritura, el celibato es una perla, el casarse es una perla. Un minuto. Gracias, Max. Entonces, los que son célibes prefieren quedarse célibes para unirse más a Dios. Eso no lo digo yo, lo dicen la inmensidad de los santos padres. Así que en mi siguiente bloque, pues voy a seguir con esto. Y dijiste un minuto, ¿verdad, Max? Bueno, pues entonces con esto termino por esta. Así que esa es mi exposición, y el licenciado Carlos me tiene que demostrar que el celibato es antibíblico. Saludos. Gracias. Acaba de concluir el tiempo de Guillermo Estrada, sus 25 minutos de exposición. Les damos las gracias a todos los que en estos momentos se han unido, los que están comentando en estos momentos sobre este emocionante debate aquí en Huella Católica. Les damos saludos a todos los que día a día nos siguen, ¿verdad? Y a aquellos que están viendo el debate y no se han suscrito al canal, pues suscríbanse a nuestro canal Huella Católica para que vean los videos, futuros videos y debates y diálogos que tendrán lugar subsecuentemente en las próximas fechas. Bueno, vamos a pasar hasta Caracas, hasta la capital venezolana. Ahí se encuentra con nosotros Carlos Castillo, agnóstico. Carlos, tienes 25 minutos de exposición. ¿Estás listo, Carlos? Sí. Perfecto. Entonces tienes 25 minutos de exposición a partir de ahora. Guillermo, bueno, vamos con calma. Mira, Guillermo, el matrimonio es una institución bendita desde el principio del mundo. Cuando tú lees Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27,
lo primero que se dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Multiplíquense. El capítulo 2 de esa cita, el versículo 24, cuando le llevan a Eva, a Adán, la primera mujer, es lo primero que dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ha cambiado Dios el principio de crecer y multiplicaos? Bueno, no. Porque 4000 años después, Jesús en Mateo 19 lo hace mención. De hecho, cuando los hombres le hablaron sobre el celibato y del matrimonio, recuérdate que ellos eran polígamos. Ellos no tenían, como muchos creen, una sola esposa. Todos los siervos de Dios, óyeme bien, todos los hombres que mencionan las escrituras en el Antiguo Testamento eran polígamos. Abraham, Isaac, Jacob, todos tuvieron más de una esposa. Jesús restituye el asunto del matrimonio en Mateo 19 y le cita Génesis capítulo 2, versículos 24. El hombre dejará a padre y a madre. Entonces, cuando él le dice esto, ellos le preguntan, pero ¿y por qué les permitió tener otras mujeres y nosotros divorciarnos? Entonces Jesús le dice, esto no era el propósito de él. Lo hizo por la dureza de sus corazones. Fíjate el punto. Dureza, maluqueza, corazón duro. Entonces Dios permitió la poligamia. Entonces, cuando los apóstoles oyen esto, se sorprenden. Porque entonces Jesús dice que a menos que exista una causa válida para la separación, como era el adulterio, no habría divorcio. ¿Qué dicen los apóstoles después de la conversación de Jesús con los fariseos en el versículo 10? Él dice, bueno, si tal ha sido el asunto, mejor no nos casamos. Ellos exageran la expresión. Dice, mejor ni nos casamos, mejor no tener esposa. Jesús en el versículo de Mateo 19, versículo 10 y 11, le dicen el 11, no todo el mundo puede hacer causa para esto y no todo el mundo lo puede entender. Entonces le da la opción del versículo 12 y dice, muchos se han hecho eunucos por 3 razones. Primera, nacieron como tal. Segundo, lo hicieron los hombres. Y tercero, lo hacen por causa del reino de Dios. Es decir, era una opción válida. Yo no estoy diciendo jamás que la escritura prohíba el celibato como una acción tuya propia. Pero ojo, una acción individual. Es bien interesante que, un poquito haciendo de historia universal, Jesús usa una palabra aquí que es eunuco. Podía haber un eunuco literalmente dentro del templo de Dios sobre el pueblo de Israel. Bueno, literalmente no. Deuteronomio capítulo 23, los sacerdotes hacían lo que llamamos un registro del pene del niño, del hombre. Cuando el niño cumplía 8 días, tú lo tenías que llevar al sacerdocio. Y el sacerdote iba a revisar testículos y pene. Dice Deuteronomio 23, 1. No entrará en la asamblea de Dios ninguno que tenga los testículos aplastados o que tenga problema en el pene. Es decir, si alguien era cortado el pene o tenía alguna deformidad, esto era suficiente para que en Israel no entrase en la asamblea de Dios. ¿Por qué no? Porque violaría el principio de crecer y multiplicaos de Génesis capítulo 1. Y la Torá pedía que el hombre fuese casado. Pedía, por ejemplo, el sacerdocio judío que el hombre fuera célibe. No. Levítico habla inclusive cómo tenía que ser la mujer que iba a ser para el sacerdote. Tenía que ser virgen, tenía que llenar un sinfín de requisitos. Entonces, nota, cuando Jesús habla del eunuco, si un hombre tenía deficiencia en el pene, doblado,
partido, o si nacía, como algunos casos, hermafrodita, con alguna deficiencia del pene, en el momento que tú llevabas al niño al sacerdocio, eso te descalificaba para entrar en el templo de Dios. De hecho, ellos no te circuncidaban y no podías ser miembro de la asamblea dentro de Jerusalén. ¿Por qué no lo podías hacer? Porque la ley lo prohibía. Que eso fue lo que le hicieron a Jesús, según muestra el Evangelio según Lucas, capítulo 2, 21 al 24. A Jesús le revisaron el pene, a Jesús le revisaron los testículos, porque a Jesús los circuncidaron. Entonces, esto era como llamamos nosotros control de calidad. Entonces, cuando Jesús dice que algunos nacían eunucos con estos defectos, estos hombres eran considerados hombres que no servían. ¿Para qué lo usaban en la antigüedad a estos hombres? Bueno, la historia muestra que todos los reyes y príncipes usaban hombres eunucos para el servicio al palacio. Si tú eras eunuco, tenías el privilegio de poder servir dentro del templo de algún palacio de rey. Los egipcios tenían eunucos. Los babilonios hacían los hombres eunucos. Y si tu familia era de esa forma, era probable que tú, algún familiar tuyo, entonces hiciera lo que llama corte de pene. Es decir, como dice Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 12, por los hombres te hicieras eunuco. Es decir, te cortaran el pene. Pero eso si tú lo hacías, no podía entrar en la asamblea de Dios. Eso te descalificaba para ser miembro de la casa de Israel. Podías servir en el palacio de algún rey, pero no podías ser miembro de Israel porque tú eras una persona que estabas imposibilitado en tener una pareja o matrimonio. Tú repites mucho de que Jesús no era casado. Es correcto, pero ¿por qué Jesús no se podía casar en la tierra? Porque Jesús vino a buscar novia. Jesús era célibe porque cuando vino a la tierra, según capítulo 22 de Mateo, dice que él vino para hacer lo que llamamos escoger las bodas del Cordero. Es decir, en la tierra Jesús vino a buscar una iglesia que se compara como la novia del Cordero. Por lo tanto, Jesús no se podía casar en la tierra porque sería doble matrimonio, sería polígamo. Y Jesús en capítulo 19 de Mateo habló de la monogamia, esposo de una sola mujer. Efesios capítulo 5 dice la normativa para presentar una iglesia pura e inmaculada delante de Dios. Jesús no se casó en la tierra porque Jesús vino a buscar esposa, tal como Abraham mandó a su hijo, a su siervo, a buscar esposa dentro de sus familiares. Dios mandó a Jesús a la tierra a buscar a su futura esposa. Por eso la Biblia habla de las bodas del Cordero. Entonces Jesús no es célibe, hijo. Jesús vino a buscar esposa. Aquí en la tierra estaba buscando su futura esposa. ¿Es Dios célibe? No. Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 dice que se casó con Israel en el monte Sinaí. Jeremías capítulo 3, versículo 1 dice, ¿y acaso ustedes que son mi esposa y me han traicionado? Jeremías capítulo 3. Dice, ¿podrá el hombre divorciarse de su esposa y volverla a amar y buscarla para su cónyuge? Y dice Dios, pues yo te he buscado, oh Israel. Tanto el capítulo 14 de Isaías como el capítulo 28 de Ezequiel habla de la esposa de Dios, que es Israel. Entonces Dios no es célibe. Ahora, ¿a quién buscó Jesús para casarse? A su novia en la tierra, que es su iglesia. Tú citas mucho, que me llamó mucho la atención, el artículo sobre Mateo cuando se hizo al octavo día, era porque Levítico capítulo 12, versículo 3 lo exigía.
tú citaste mucho el texto de Primera a los Corintios. Me gustaría que notaras el versículo 10. En Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, cuando se habla del matrimonio o de algunos consejos, Pablo da esta explicación. Esto lo digo, dice él, no soy yo, sino el Señor. Y da un sinfín de información. Pero en el versículo 12, cuando él va a dar sobre la separación, Pablo da una aclaración y dice, esto no es mandato del Señor. Eso es mi opinión. El versículo 25 de Primera a los Corintios, capítulo 7, cuando habla del matrimonio, él también coloca una expresión. Él dice, bueno, yo no tengo mandato del Señor, sino doy mi opinión. Entonces el celibato se tenía que tomar en el contexto de Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 y 25. Eran opiniones personales de Pablo. Ejemplo, es como que yo tenga algo que me inquiete y te diga, mira, Guillermo, yo tengo un problema en la casa. ¿Qué opinas tú de tal asunto? ¿Qué consejos me das? Y tú me digas, oye, Carlos, yo bíblicamente no hay nada que lo prohíbe, pero yo te voy a dar mi opinión. ¿Entendiste? Era la opinión de Pablo. Ahora, como tú mostraste, Pablo no condenó el matrimonio. ¿Había ventaja de servir a Dios sin casarse? Sí, pero fíjate tú que Pablo dice en el versículo 2, y lo que nos interesa es el versículo 8, él le dice, si no tienes autocontrol o dominio propio, cásese. El problema era si la persona no tenía autocontrol. El versículo es el 9. Si no puedes controlarte o dominar tus pasiones, cásate. Todo depende de los impulsos sexuales. En otras palabras, el celibato que Pablo recomendó dependía de la edad. Fíjate que si tú buscas Primera a los Corintios, Primera a Timoteo, capítulo 5, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9, Pablo le dice a las mujeres que deberían ser tomadas en cuenta aquellas que cumplieran mayor de 60 años. Y fue la referencia que tú sacaste del padre de la iglesia del 110 en adelante. Hombres mayores de 60 años o mujeres podían permanecer célibes. Pero ¿qué dice Pablo de las personas que tengan menos de 60 años? El versículo 11 al 14. Si alguna mujer ha quedado viuda antes de los 60 años, dice Pablo, no las montes en la lista, los deseos sexuales están intensos. ¿Qué dice Pablo? Mejor cásense que estén andorreando en las casas. Es decir, la carta de Primera a los Corintios, capítulo 7, sobre el asunto del matrimonio, hay que verla en el contexto de la edad. ¿Era sugerido el celibato para personas en una etapa temprana de la vida? Pablo en el versículo 9 dice, no. ¿Cómo están las hormonas? Alta, cásese. ¿Qué le dice a las mujeres? Primera a Timoteo capítulo 5, 11 al 14. Mujeres jóvenes, viudas, cásense. Y de hecho la mandan a hacer el amor. Él dice, yo quiero que ustedes se casen y tengan hijos. Es decir, Pablo no recomendó jamás una persona menor de 60 años que se mantuviera soltera. Cásese, porque los deseos sexuales estaban altos. Si tú vas a un médico, un urólogo en el caso del varón y una ginecólogo en el caso de la hembra, te van a explicar que la testosterona en el varón aumenta de manera progresiva en el proceso que se llama la pubertad. Y a medida que tú vas teniendo más edad, esta testosterona va bajando
¿A qué edad baja la testosterona? Entre los 50 a 60 años. ¿Qué edad dice Pablo que debería ser la mujer para meterle en la lista? 60 años. ¿Qué referencia me dijiste tú del hombre, del padre de la iglesia, que los hombres se mantenían célibes? 60 años. Es decir, si había algún hermano o hermana que ya había cumplido los 60 años y quería mantenerse o buscar pareja, Pablo le recomienda que sirviera a Dios célibe, porque la testosterona había pasado a otro nivel. Y por eso es que él dice en el versículo 9, si no tienes autocontrol, cásate. El versículo 36 que tú hiciste mención de 1 Corintios habla de haber pasado la flor de la juventud, lo que dice algunas otras Biblias, la vitalidad. Bueno, la vitalidad pasa después de 50 a 60 años. Las endorfinas que acompañan los deseos sexuales disminuye a medida que van pasando los años. Entonces, la Biblia no prohíbe que un hombre, después de cierta edad, tomara la decisión de permanecer soltero, pero no debe ser puesto como obligación para el servicio a Dios. ¿Por qué sabemos que no es obligado el servicio a Dios ser célibe? Porque primera carta a Timoteo, capítulo 3, cuando habla del obispo, el episcopo en griego, dicen que eran hombres casados, con hijo y con familia. Hechos capítulo 20, versículo 28, dicen qué puesto tenían los episcopos o los obispos. Dice Hechos 20, 28, en el cual el Espíritu Santo los ha nombrado a ustedes para cuidar de la iglesia de Dios. ¿Era requisito que el obispado fuera hombres célibes? No. Primera a Timoteo 3 lo desmiente. Porque primera Timoteo 3 dice, pueden estar casados. De hecho, dice que uno de los requisitos eran eso. Y nota más o menos la edad, casado y con hijos. Y también dice que se tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, hombres con buena reputación dentro de la comunidad, y si eran casados y con hijos, mejor. Lo que le prohíbe Pablo eran que fuesen hombres neófitos. La palabra neófito es recién convertidos, o sea, hombres jóvenes recién convertidos. Entonces, resumiendo, ¿prohíbe la escritura el celibato? No lo prohíbe. Lo promueve, lo deja a acción personal. Es decir, ¿hay beneficio de servir a Dios célibe? Sí los hay. ¿Es obligatorio? No lo es. Porque como el apóstol Pablo dice, va a depender, según el versículo 9 de la carta a los Corintios, de qué grado estén tus testosteronas. Versículo 9. Si no tienes autocontrol, cásese. Ahora, cuando los miembros de la iglesia van y piden el sacerdocio, la iglesia católica, como tú dijiste, no es que sea un dogma, pero sí es un requisito eclesiástico. Se piden 3 votos: pobreza, obediencia y celibato. Es decir, para tú entrar en el sacerdocio necesitas pobreza, jurar pobreza, obediencia y celibato. ¿Pedía Dios el celibato como una norma requisita sobre estos jóvenes para que entraran al servicio de Dios? No, eso es antibíblico. El celibato debía ser una cosa opcional, es decir, tú determinabas si querías ser célibe o no, pero no era un requisito
para ser obispo. Porque 1 Timoteo capítulo 3 dice que podías estar debidamente casado. Y 1 Timoteo capítulo 5 te sugiere después de los 60 años. Es decir, si algún hermano o hermana había llegado a una edad ya madura, donde el deseo sexual había bajado, podía sin ningún problema tener su matrimonio, si así lo quería, o quedarse célibe. Pablo le dice, si ya tus deseos están controlados, han pasado la flor de la juventud y te sabes controlar, mejor te quedas como está. Es probable que cuando Pablo dijo estas palabras, él haya sido viudo, porque él conocía las relaciones muy personales. Pero por supuesto no sabemos en qué condición se consiguió Pablo cuando fue llamado. Pero por lo que dice y su ministerio, parece ser que fue viudo, porque él habla muy bien de las relaciones sexuales, de la pareja. Pablo habla mucho de cómo llevaba un matrimonio, conocía del tema. Ahora, yo lo que quiero que te quede claro es esto. Yo no estoy en contra del celibato. Yo lo que estoy en contra es que lo impongan a jóvenes como requisito para el servicio a Dios. Eso es lo que yo estoy en contra. El celibato debe ser una opción individual. Y cuando la persona lo tome, debe ser después entre 50 a 60 años de edad, cuando sus hormonas, la testosterona, haya bajado, que no tenga ningún deseo sexual y que sus impulsos sexuales no lo lleve a pecar. Porque como dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, cuando tu testosterona está tan alta, entonces en vez de tú cuidar el servicio a Dios, estás más pendiente de tener sexo que cuidar a Dios. Por eso es que Pablo dijo, no, mejor que estas mujeres se me casen y que tengan hijos. Es decir, Pablo las mandó a tener sexo a mujeres menores de 60. ¿Entendiste? Entonces, ese es el punto claro. No hay condenación que tú tomes el celibato de asunto personal. Pero ojo, este celibato debe tomarse en cuenta de la edad del individuo. Si tienes una edad mayor, va a afectar tu servicio a Dios. No es obligado, ojo, es una acción personal, individual. Como dijo Jesús en Mateo 19, hay gente que da lugar a ser célibe, pero esa decisión es de manera personal. La Biblia no lo pone como requisito para servir a Dios y tampoco es obligatorio. Es una acción, repito, personal. Creo que ya llegué a los 20, no sé si me queda tiempo, Mar. ¿Cómo estamos ahí de tiempo, Guillermo? No, creo que Mar no lo veo ahí. Chequéalo, no lo veo en pantalla. Bueno, de los libros de la Biblia que habla del celibato, recuérdate que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales 21 son epístolas, es decir, el 80% son cartas, y de esas 21, 17 se le atribuyen a Pablo. Es decir, el Nuevo Testamento tiene 81% de palabras de Pablo. Lo que tú lees es el 81%. En ninguna de las epístolas de Pablo tienes que aprender a diferenciar cuando Pablo da opiniones particulares que no son mandatos de Dios. Y cuando tú leas primero a los Corintios, repito, el versículo 10, Pablo dice, esto no es mío, esto es mandato del Señor. Pero el versículo 12 y el versículo 25, Pablo lo aclara. No es mandato de Jesús. Jesús no me ha dado orden en cuanto a este punto, pero yo voy a dar mi opinión. Guillermo, eran opiniones particulares de Pablo,
no eran revelaciones de Jesús, no eran mandatos de Jesucristo, eran opiniones particulares, igual que yo te pida a ti, Guillermo, dame una sugerencia en este tema. Y tú me digas, bueno, Carlos, yo, Guillermo, opino tal cosa. Y me des tu opinión particular. Repito, no eran mandatos de Jesucristo, porque Pablo dijo, cuando habló del celibato, en el versículo 25, a las personas solteras, dijo Pablo, no tengo mandato del Señor, pero doy mi opinión. Entonces, lo que tú estás leyendo del celibato en 1 Corintios, debes tomarlo como dice la Escritura. Sugerencias o puntos de vista personales del apóstol Pablo. No son mandamientos de Jesús, ni revelaciones, ni Dios le dijo, mira, habla sobre este tema. No, 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 no. Pablo dio sus puntos de vista y por lo tanto no se deben tomar como órdenes o revelaciones de Jesucristo. El versículo 25, Pablo dice, no son mandatos de Jesús, son mis opiniones personales. Entonces no confundamos las opiniones de Pablo, que son bastante fuertes como judío, a las revelaciones de Jesucristo. Jesús no le reveló eso a Pablo. Pablo dio una opinión personal, como que yo te diga a ti, hermano Guillermo, tengo este problema en mi casa, ¿qué me sugieres tú? Y tú me digas, Carlos, no hay palabra de Dios aquí, pero te dejo mi opinión particular. Creo que ya cumplí los 25 minutos, chequea el tiempo, creo que ya estamos listos. Mar, ¿me copias? Aló, aló. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? No, sí te oímos clarito. ¿Cómo vamos de tiempo? El tiempo ya concluyó hace 2 minutos. Lo que pasa es que ustedes no me escuchaban. No sé si me escuchan ahorita. Ya. Denme un minuto, un segundo. Ok. Un segundo y ya entro a transmisión nuevamente. Bueno, yo me estaba guiando por arriba y yo dije, ya debe ser que el tiempo llegó. Guillermo, tiene el micrófono apagado, hijo. Ok, Ahora no hay sí. problema, Carlitos. Dale, Guillermo, 2 yo minutos, apago el no mío. es mucho, no hay problema, no hay cuidado. Está bien. Max, por favor, ya no te salgas de la pantalla. Pero no veo que Max, Max, ¿nos escuchas? Max, Roper, activa tu micrófono, Carlitos. No, pero si quieres sigue, yo te oigo. Te toca tu 15. No, ya no, sabemos sí, el formato. Son 10, creo, me parece. Pero necesito que llegue Max, porque si no, él es el moderador. Y... Ajá. Max. Creo que se le cayó, hermanito. Si quieres, sigue la información y tú vas tomando el tiempo y yo te oigo. Sí, pero es que se me hace feo Cuando llegue Mar se incorpora, porque Mira, está Max, tratando de entrar y no puede. Ok, déjeme ver, creo que aquí está. ¿Aló, me escucha? Sí, pero... Sí, ahora sí, Mar, Sí. te oímos. Les pedimos... Te oímos, hijo, te vemos. ¿No te escuchas? Max, ¿no te escuchas? No se oye, Mar. Así que, Guillermo, sobre la información. ¿Aló, me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí te escucho. Sí. A ver, habla. Max. Max. No se te escucha.
¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, pero ahora vemos 4 en pantalla. Bueno, así se va a quedar, porque ya Sí, para bueno, no moverle. sí, bueno, Ya pedimos no te disculpas. salgas de la pantalla, por Sí, favor. sí, bueno, le pedimos disculpas a los que están viendo esta transmisión. Les pido a las personas que no me llamen, por favor, no llamen a Guillermo, no me llamen a mí, no llamen a Carlos, se interrumpe la transmisión. Le pedimos disculpas a todos los que están en esta transmisión en vivo y en directo desde Carolina y desde Caracas, Venezuela. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Huella Católica, un debate en vivo en tiempo real. El debate es sobre el celibato sacerdotal. Les pedimos, por favor, que no nos llamen porque se interrumpe la transmisión. Le damos las gracias a los que recién se unen a esta transmisión en vivo, a los que están comentando. Saludos también a los apologistas católicos, principalmente Noé Martínez, Wilfred Misael, Miguel Puente, Cristian Monera y Mónico Vázquez, y a todos los que nos están acompañando en estos momentos a través de sus comentarios. Ha concluido el primer tiempo de los 25 minutos de exposición para cada uno de los participantes. Ahora vamos a pasar a los 10 minutos de refutación. Vamos a poner el cronómetro en 0 en estos momentos. Guillermo, ¿estás listo para tus Sí, 10 minutos de adelante. refutación? Bueno, vamos a empezar. Tienes 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Bueno, Carlitos, mi licenciado Carlitos, perdiste mucho tiempo y no refutaste ninguno de los textos que me diste. A lo mucho me mostraste de manera interesante la de Timoteo, donde dice de las viudas. Fíjate, me dijiste que solamente a los de 60 años, pero no me lees versículo antes. El versículo, desde el 5 vamos a leer que dice: pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones de noche y día, que siga con el Señor. En cambio, dice el 6, la que en cambio está entregada a los placeres, aunque esté viva, está muerta. Y por eso dice Pablo a esas jóvenes que no tienen continencia, es mejor que se case. Es lo mismo que yo te he estado leyendo. El celibato no. Escúchame bien, el celibato no es para todo mundo y te lo voy a demostrar ahorita, pero necesito refutarte algunas cosas. Primero, la iglesia nunca niega el matrimonio, jamás. Desde Génesis 2, donde habla del matrimonio, el hombre dejará a su padre y a su madre. De hecho, la Santa Iglesia Católica es la que tiene el santo sacramento del matrimonio como eso, precisamente, como una alianza, como un sacramento. Un sacramento es una realidad visible que hace visible una realidad invisible. Eso es el santo sacramento del matrimonio. Por lo tanto, la iglesia no niega el matrimonio. Ahora, dices que la escritura dice, claro que sí, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero no dice todos los hombres, porque todos tienen que ser obligatoriamente casados. Eso no lo dice la Biblia y te lo voy a demostrar en el Nuevo Testamento. Todos los hombres del Nuevo Testamento eran polígamos. Pues déjame decirte que casi todos, no todos, mi estimado. Hay profetas, hay personas que fueron célibes, pero la gran mayoría tenían muchas esposas. Acuérdate que la cultura judía, el adulterio solo lo cometía si se casaban con la mujer de otro. No importa que tuvieran 700. Salomón tenía, dice la escritura, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Igual su padre David. Y tú sabes que uno de ellos, el pecado que cometió a pesar de tener tantas esposas y concubinas, y eran mujeres hermosas, quiero pensarlo, no creo que él haya tenido cualquier mujer, de esas 1000 mujeres, el pecado, tú bien sabes, y te lo dejo de tarea, Salomón o David, ¿quién fue el que pecó de adulterio con la mujer de Urías, su soldado, que incluso lo mandó matar? ¿Recuerdas la escritura? Entonces, es que era célibe. Fíjate nada más lo que hay en este pasaje bíblico. Si el problema fuera el celibato, por no tener mujer,
hubiera apetecido la mujer del prójimo y dirá, es que yo no tengo, se me apeteció esa mujer y la tomo. Pero ¿qué crees? Tenía 700 esposas, 300 concubinas y aún así el pecado que cometió fue adulterio. ¡Qué paradoja! Mi estimado, tú lo aceptaste, licenciado, tú lo aceptaste. La escritura no prohíbe el celibato, no lo prohíbe. Ahora, la circuncisión, das Deuteronomio 23:1, que no entrará en la asamblea ningún defectuoso. Eso nada tiene que ver con el casarse o no casarse, son reglas de la ley. El Señor dio en sus tablas 10 mandamientos, 10 palabras, dice en otro lado la escritura, y los hombres se encargaron de poner más de 660. Son preceptos humanos, incluso Yahvé los toleró, pero eso no quiere decir que a fuerza o que eso sea el problema de casarse o no casarse. Y la iglesia no prohíbe la proliferación del matrimonio. Tengo los numerales del catecismo de la Iglesia Católica donde dice que desde el número 1601, mira, el 1601, 1625, 1626 y 1627, entre otros de ahí, donde habla de todo lo que es el santo matrimonio, y la iglesia exhorta a que sean fieles entre sí, a que se unan a una sola carne, a que tal como aconseja el apóstol Pablo, no se nieguen el uno al otro. No hay ninguna prohibición de matrimonio, no existe eso. La Santa Iglesia simplemente respeta lo de la Escritura. Dice, aquí viene lo bueno. Bueno, yo ya no me dio tiempo hace rato de tomarte esta cita, pero me adelantaste un poquito el trabajo. Vamos a ver. Dice, si el ser célibe fuera obligatorio, hay que preguntarle a Jesús sobre el celibato. Él era célibe. Me dices que Jesucristo no era célibe. Estimado, las bodas del Cordero exactamente se refiere a la iglesia como esposa, pero no en sentido literal, mi estimado. La iglesia somos todos los bautizados, todo el pueblo de Dios, no una esposa de manera literal. Y te lo puedo comprobar, Efesios 4, del 4 al 6, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo espíritu, todos un mismo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Todos no somos una esposa literal. La esposa literal de las bodas del Cordero que se va a entregar a él sin mancha es una figura en sentido figurado, porque todos los que somos de él, la esposa es la iglesia en conjunto, no una esposa literalmente. Así que entiende eso, y con eso no te ayuda para que me refutes lo del celibato. Y aquí te va lo que dice Mateo 19, del 10 al 12, lo que tú me leíste, que te lo agradezco, que me lo hayas ayudado un poquito. Dice, exactamente, estaban platicando sobre el matrimonio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. O sea, si en el Antiguo Testamento permitían de a 10, 20, 50, hasta 70 o más esposas, y ahora ya no nos vas a permitir más que una, no, mejor no nos casemos. Pero, escucha lo que dice la palabra de Dios. No Guillermo Estrada, no Carlitos, no Pablo. Fíjate, si menosprecias lo que dice Pablo, pues aquí te va. Escucha lo que dice Cristo, no Pablo. Escucha esta frase, esta cita es magistral. Dice el versículo 11, no todos pueden entender este lenguaje. Carlitos, los pastores protestantes no pueden entender este lenguaje. Los agnósticos no pueden entender este lenguaje. Mateo 19, 11. ¿Quiénes más? Los de la ideología de género. Saludos. No pueden entender este lenguaje. Bueno, entonces, ¿quiénes entienden este lenguaje? Solo aquellos a quienes se les ha concedido. Si un seminarista joven, como te leí en la carta de Corintios, por libre en su libertad, él dice, yo me guardo para el Señor, no me caso, yo me dedico, soy libre y me voy a ser célibe y sirvo completamente al Señor. Te mencioné versículos que no me refutaste.
de los labradores ocupados, todos estaban ocupados. Por eso dice el Señor, no todos pueden entender este lenguaje. Si tú estás en la flor de la edad, Carlitos, cásese, no hay ningún problema, le hacemos una fiesta grande. Cásese, y por la Santa Madre Iglesia Católica nadie se lo impide. Solamente alguien que decide por libre libertad en su corazón entender ese lenguaje de Cristo. ¿Y por qué? Dice el Señor, solo aquellos a quienes se les ha concedido. Y termina el versículo 12, porque hay eunucos, tú lo dijiste, y no significa de manera literal. Aquí te lo voy a demostrar por qué no es de manera literal. No es que estén castrados literalmente. Claro, un minuto, la palabra eunuco, un minuto. Bueno, porque hay eunucos, dice, que nacieron así desde el seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales, o sea, ellos se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. En el próximo bloque te voy a demostrar con capítulo y versículo quiénes son los que se hicieron a sí mismos. Eunucos no quiere decir que se castraron, sino que dijeron, voy a ser célibe por el reino de los cielos. Y termina el Señor, el que pueda entender, que entienda. El que pueda entender, que entienda. Y el que no, que se case. No hay ningún problema. No pasa nada. La Santa Iglesia Católica sabe que es un sacramento. Adelante, Max. Bueno, han concluido los 10 minutos de refutación del apologista cristiano Guillermo Estrada, miembro de la Iglesia Católica. Ahora pasamos a el licenciado Carlos Castillo, con sus 10 minutos de refutación. Vamos a poner el cronómetro en cero nuevamente. ¿Está listo, Carlos? Sí. Ok, vamos a empezar. Tienes 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Claro, Guillermo, yo no te refuté porque mis 25 minutos es exposición. Tú me dices, no me refutaste. Y yo no tenía por qué refutarte. Vamos a entender. Ahora sí me toca refutarte. Por orden, vamos por partes. Primero, Guillermo, Jesús es célibe porque vino a buscar pareja. Jesús se casa en el cielo con su iglesia. ¿Es simbólico? Sí, claro, es simbólico, pero se casa, hijo. Tiene matrimonio, tiene mujer. Jesús tiene mujer. Jesús va a tener hijos, va a tener su descendencia. Apocalipsis 21. Y vi la santa ciudad preparada, bajaba como esposa adornada para su esposo. Jesús no se podía casar en la tierra porque esto no era permitido. Jesús es monógamo, es decir, cree en la monogamia, no en la poligamia. Jesús tenía que esperar ir al cielo para casarse. Por eso le dice a su esposa, yo me voy, Juan capítulo 14, y les voy a hacer morada para que donde yo esté, estén ustedes. Mateo 22, las bodas del Cordero. Jesús se casa. Jesús no es célibe, hijito. Porque si tiene esposa y tiene mujer, no es soltero. Apocalipsis 14 dice, y no han tenido relación con ningún hombre, son vírgenes para el Cordero. Jesús tiene una novia pura, santa y sin mancha, con que se casa y tiene que ser virgen. Grábatelo, Guillermo, virgencita. Y es virgen porque se casa en el cielo. Y de hecho, mira, hay banquete, hay sillas, es sin fin, un sinfín de palabras simbólicas, por supuesto, pero hermosísimas. Hay bodas, hay sillas, hay banquetes, hay comida, tienes que ir vestido de cierta manera. La invitación, entras por invitación. ¿Qué tal? Entonces no es célibe. Porque si fuera célibe no tiene matrimonio. Ahora, esto aplica tú me aplicaste algunos textos a mí como agnóstico y a los pastores evangélicos. Bueno, yo no voy a hablar de ellos. Yo voy a hablar de mí como agnóstico. Esto aplica a la Iglesia Católica. Primera a Timoteo capítulo 4. Primera epístola a Timoteo capítulo 4.
dice el versículo 1. Sin embargo, el Espíritu dice definitivamente que en los últimos días algunos se apartarían de la fe, prestando atención a expresión inspirada de demonios y enseñanza que extravían. En los últimos días habrían expresiones de demonios. Y dice, el Espíritu lo aclara muy bien. Biblia de Jerusalén, versión católica. ¿Cuáles serían las enseñanzas de demonios? Sigamos leyendo. Versículo 2. Por la hipocresía de hombres que hablan mentiras, marcados por su conciencia como si fueran hierros de marcar. La versión católica dice, encallecido su conciencia. Cuando una persona trabaja mucho, las manos se te encallecen, se te forman callos. Es decir, no te entra la verdad, ni por más que quieras entender. ¿Qué era lo que el Espíritu Santo de Dios decía que iba a ocurrir en los últimos días? Versículo 3. Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse alimento que Dios ha creado para la participación de dar gracias a Dios por la fe. Conocerán la verdad con exactitud. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios había predicho para los últimos días? Prohibirán casarse. Mencióname un miembro de la Iglesia Católica de la alta jerarquía que esté casado. Silencio absoluto. No hay. Muy bien. Porque en la Iglesia Católica, en la jerarquía, no hay nadie casado. El celibato es obligatorio en la Iglesia Católica. Para ser miembro de la alta jerarquía, debes estar sin matrimonio. Ahí está el problema. Que no es una opción tuya. Es algo institucional. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:3? Prohibirán casarse. ¿Y de quién vienen esas enseñanzas? Bueno, no lo estoy diciendo yo, licenciado Carlos Castillo, ni lo está diciendo Guillermo, ni lo está diciendo Mar, lo está diciendo San Pablo en la epístola a Timoteo. Enseñanzas de demonios. Entonces, el celibato no lo pone la Iglesia como algo opcional, sino como obligatorio. Aunque tengo una buena noticia que darte, que recientemente en un congreso que se hizo para las Américas, sobre todo aquí parte baja del Brasil y de Colombia, las Amazonas, la Iglesia Católica está considerando la opción de abrir para que den misas hombres casados, ¿oíste? Y la Iglesia Católica Luterana ya ha abierto el matrimonio sin ningún problema de hombres casados, como el caso del padre Alberto en Miami, en el estado de la Florida, que tuvo que dejar de ser católico romano para ser católico de la Iglesia Luterana para poder dar misa. Ya la Iglesia está abriendo la opción, como tú dijiste, porque no hay ningún texto bíblico que apoyase la idea del celibato como algo obligatorio. La Iglesia está pensando y van a dar la opción en estos lugares aislados que hombres casados den misa por primera vez. Ahí te das cuenta de la crisis institucional que está viviendo la Iglesia Católica en la falta de sacerdote, ¿no? Me estoy refiriendo a ese tema nada más, no en otras crisis. Me estoy refiriendo de hombres casados que podrán dar misa sin ningún problema en los lugares de la Amazonía brasileña, colombiana y venezolana. Lo vi recientemente por las noticias de los Estados Unidos, esa y las que pasaron en el Vaticano, CNN en español. Entonces, te repito, no hay nada que diga que para que una persona tenga que servir al Señor no puede estar casado. De hecho, la palabra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, cuando Pablo habla de la autoridad que tiene él para tener esposa
Él dice, yo no lo hago no porque no tenga derecho, pues yo tengo derecho tal como lo tiene los apóstoles de Jesús y Pedro, Cefa, y usa la palabra griega que me gustaría que le investigara, la palabra que aparece ahí, que la Biblia de Jerusalén transmite como mujer, literalmente significa esposa. Yuraika es la palabra griega que Pablo usa en primera a los Corintios 9:5. Yuraika, Pablo dice, yo tengo derecho de llevar una yuraika como pareja. Esa palabra la puedes buscar en el griego, significa esposa. Búscala con una Biblia interlineal. Busca Biblia interlineal, primera carta a los Corintios 9:5. Pablo dice, yo tengo el mismo derecho que los apóstoles del Señor, igual de Cefa, de llevar a una hermana como esposa. La Biblia de Jerusalén, lamentablemente, la traduce una mujer como compañero. Un minuto. Entonces, te animo a que busque primero los Corintios 9:5, la palabra griega yuraika, en el texto original, y podrás darte cuenta que la palabra mujer que transmite el texto significa esposa. Bueno, han concluido su tiempo en 9 minutos 25 segundos. Carlos Castillo, agnóstico. Ahora vamos a pasar al tercer y último segmento de este debate, los últimos 10 minutos para cada uno. Vamos a pasar con el apologista cristiano Guillermo Estrada, miembro de la Iglesia Católica. Con sus 10 minutos de refutación, vamos a poner el cronómetro nuevamente en 0. Tienes 10 minutos, Guillermo, a partir de ahora. Adelante. Enciende tu micrófono, no se escucha. Ahora sí, adelante. Bueno, ahora sí, adelante. Licenciado, lo que usted dijo se llama calumnia. Lo que usted dijo se llama calumnia. Primera de Timoteo 4:1, del 1 al 4. Estos son los que prohíben el matrimonio. Usted, ahorita en el segmento, me va a tener que demostrar con el catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica que la Iglesia prohíbe el matrimonio. Y si no, queda como mentiroso. Y cuidado, usted me va a tener que demostrar con numeral del catecismo que la Iglesia prohíbe el matrimonio, porque usted debería de tener un poquito más de cultura, o no sé si no la tiene, o de plano se hace, porque esa carta está escrita, usted sabe que en los 3 primeros siglos se luchó contra muchas herejías, muchas sectas, entre ellas los gnósticos, los cuales prohibían casarse, porque ellos decían que la ley era que todo lo que tocara el cuerpo era manchado. Entonces los apóstoles, no, momento, la cosa no es así. La Iglesia nunca prohíbe el matrimonio. Toma la opción del celibato, sí. ¿Por qué? Porque es una opción, tampoco es un dogma. Yo vine aquí a que usted me demostrara que el celibato es antibíblico y no lo pudo demostrar. Si usted no me lo demuestra, queda refutado, porque el celibato le leí más de 30 versículos donde dice el apóstol San Pablo, clarito, Primera de Corintios 7:1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Una de Corintios 7:32 al 34. El casado está dividido y lo dijo el Evangelio de Mateo. Una de Corintios 7:38. El que se casa obra bien, el que no se casa obra mejor. Pregúntele a un seminarista a ver si lo obligan. Pregúntelo. Si lo obligan, entonces dice, si él no se siente capaz, simplemente no entra. Usted no tiene que cuestionar disciplinas de la Santa Madre Iglesia Católica. Para eso tiene el poder de atar y desatar, y es la Iglesia de Cristo que ha estado desde el inicio, y aún así no obliga a nadie. Ahí está un desertor que dijo, no puedo más, me voy. El Papa le dijo, adelante, siga como padre de familia, no hay ningún problema. Esto es solo para valientes, para los que entienden el lenguaje. ¿Yo lo entiendo? Bueno, tal vez yo no lo entienda, pero hay muchos que sí lo entienden. No podemos hacer generales nuestros pecados y nuestras concupiscencias. Cada quien peca diferente.
Le demostré, lo de San Agustín lo dice de manera contundente, dejo mis apetencias y me hago célibe. El apóstol San Pablo es célibe. Usted me dice que era viudo. Bueno, yo lo tomo por célibe. Si tiene un documento donde diga que Pablo era casado, muéstremelo y también se lo puedo refutar. Pero si no lo tiene, Pablo es célibe y en presente es célibe y aconseja el celibato. Y a las viudas que usted me dijo, les dice, si son jóvenes y entregadas a Dios, sigan así. Si son jóvenes y no pueden, cásense. No hay problema, la iglesia no. Entonces yo espero que usted en su última intervención me demuestre con numerales del catecismo de la Iglesia Católica que prohíbe el matrimonio y yo me doy por refutado, señor. Y me voy agnóstico. Otra cosa que tengo que decirle, y se lo dije desde la vez pasada, usted por sus argumentos que da, no es agnóstico, señor. Usted es gnóstico, que pertenece a las herejías y a las fábulas de los 3 primeros siglos, donde desvían completamente las enseñanzas cristianas. El agnóstico y el agnóstico intelectual nunca pone en tela de juicio las enseñanzas de la iglesia. Dice, bueno, yo creo en la Biblia, puede ser, puede no ser. En general, usted qué casualidad que usa los mismitos argumentos de los protestantes. Vaya, 1 Corintios 9:5, estimado, la palabra real de la Biblia de Jerusalén no es esposa, es una mujer hermana o cristiana. Es esa la palabra, investíguelo, y es su palabra contra la mía. Usted investíguelo, yo lo investigo, o que los demás investiguen en fuentes serias, no en basura de gogo protestante, no, en fuentes, en enciclopedias, incluso neutras, a ver quién tiene la razón. En 1 Corintios 9:5, la traducción no es esposa, esa traducción es manipulada por el protestantismo, es una mujer hermana. ¿Y por qué? Porque se refiere Pablo a los servicios. ¿Qué no puedo yo comer? ¿Qué no puedo yo beber? ¿Qué no puedo también vivir sin trabajar? O sea, ¿qué no puedo comer del ministerio como lo hacen los demás apóstoles? Y no puedo llevar una mujer hermana del servicio. Eso es lo que está diciendo. 1 Corintios 3:2, usted lo mencionó. Es necesario, pues, que el episcopo sea casado una sola vez. No dice a fuerza tiene que casarse, dice casado una sola vez, porque es la iglesia primitiva que se está formando y muchos todavía estaban en la ley mosaica, tenían o querían tener muchas mujeres. Dice Pablo, no más, eso ya no. Por eso dice que gobierne bien su casa, sus hijos, casado una sola vez. Y los mismos los diáconos. Entonces, mi estimado, le invito a que se ponga en el contexto, que deje ese no agnosticismo, ese gnosticismo que usted tiene. Y usted me va a demostrar ahorita, me tiene que dar el numeral de la Santa Iglesia Católica donde prohíbe el matrimonio. Donde lo prohíbe. Si no lo quiero, si no lo tiene, usted se va refutado. Y si no me demuestra, como no lo ha hecho hasta ahorita, que el celibato no es bíblico, usted se va refutado. Si usted me demuestra que el celibato no es bíblico, mire, yo me doy por refutado y me vuelvo a la identidad que usted quiera. Bueno, no sé cuánto me quede, pero dice que no todos 4 minutos. Este lenguaje. Ahí está. Solo los que se hacen eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. 1 Corintios 7:39 y 40. Que la mujer está obligada, 1 Corintios 39 y 40 dice el pasaje, que la mujer está obligada a su marido mientras viva. Más una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera. Le informo que la Iglesia Católica, si una viuda queda joven, se puede casar 1, 2, 3, hasta 4 veces. No hay ningún problema. Los cases, la iglesia no prohíbe el matrimonio. 40, Carlitos, 40. Y este es el versículo que quiero que le quede claro. 40. Sin embargo, ¿será feliz? Sí. Hay un condicional, un sí condicional. ¿Será feliz? Sí. ¿Permanece así? O sea, célibe. Según mi consejo. Guillermo, es que tú estás hablando de puros consejos, palabras particulares. Pero ¿qué cree? Se le olvida leer lo que dice Pablo. Que también yo creo tener el Espíritu Santo. Y si usted me dice que Pablo no tiene el Espíritu Santo, me está negando la Biblia. Así de sencillo, señor. 1 Corintios 7:40 dice, yo también tengo el Espíritu Santo y serán más felices si permanecen sin casarse, los jóvenes y todos, no dice edades. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya y han sido rescatados. ¿Qué significa rescatados?
Se les dio a entender ese lenguaje, mi estimado, el lenguaje del celibato, Mateo 19, 11 y 12. El que pueda entender, que entienda. Si usted no lo entiende, cásese. Los pastores protestantes no lo entienden, que se casen. Los gnósticos no lo entienden, cásense. Los agnósticos no lo entienden, cásense. La ideología de género menos lo entiende. Primera de Corintios 7, 38. El que no se casa, obra mejor. Dice, serán rescatados como primicias a Dios y para el Cordero como primicias. ¿Quiénes son? Los que tienen doble remuneración. Aquellos que siguen al Cordero a donde quiera que va y que no están atados más que al Cordero. ¿Quiénes son? Los sacerdotes, porque los pastores tienen de todo, tienen esposa y bueno, hijos y de todo. Ahora, mire esta cita, mi estimado, Primera de Corintios 7:1. Apréndala, Carlitos, o me va a negar la Biblia. No le queda más de otra, aceptarla o negar la Biblia. Primera de Corintios, ¿cuánto tiempo me queda, Max? Queda 1 minuto 10 segundos. 1 minuto. Bueno, Primera de Corintios 7:1. Carlitos, apréndala. Bueno, más bien no apréndala, asimílela. Primera de Corintios 7:1. Bien le está al hombre abstenerse de mujer. Bien le está al hombre abstenerse de mujer. ¿Dice que sea la única opción? No. Dice que es bueno. Estimado licenciado, el celibato está en la Biblia por donde quiera. Y le vuelvo a repetir, la esposa del Cordero, sí, es la esposa, pero no es una esposa literal, es la iglesia, somos todos, somos el cuerpo de Cristo, tal y como nos lo dice Primera de Corintios 12, desde el 12 en adelante, somos muchos miembros. Sería atrevido, sería irónico, sería tonto decir que todos vamos a tener que tener sexo con Cristo. Por Dios, eso es blasfemia, eso es herejía, es simbólico. Y usted sabe que de acuerdo a lo que la madre iglesia enseña, que para que haya matrimonio tiene que haber... 10 minutos, se acabó el tiempo. Adelante. Muchísimas gracias, Guillermo Estrada. Has concluido tus últimos 10 minutos. Ahora pasamos a los últimos 10 minutos de Carlos Castillo, el licenciado Carlos Castillo. Carlos, vamos a poner el cronómetro nuevamente en 0. Y tienes 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Guillermo, tranquilízate, hermano. Te veo muy excitado. Yo te oigo con calma. Tú no me ves a mí apurado. Hablo con calma. Estás como excitado, Guillermo. Cálmate. Vamos con calma. Yo sé que las emociones religiosas afloran a flor de piel. Y tú, por supuesto, te sientes apasionado, hablante del tema de la religión. Y esto apasiona. Hay 2 temas que a mí me apasionan mucho, que es la religión y la política. Pero Guillermiño, hoy, aunque entre la Iglesia Católica existe el matrimonio y lo colocan entre uno de los que puedes hacer, tal como el bautismo, ustedes lo llaman sacramentos, es uno de los sacramentos. Dentro de la alta jerarquía católica está prohibido el matrimonio. Si tú deseas casarte, debes pedir dispensación, que puede durar entre 3 meses a 2 años. Tú eres sacerdote y ves a una muchacha que te gusta y no quieres caer en conducta inapropiada, tú escribes 2 cartas. Una va directamente al obispo, que es tu guía espiritual, y otra a la Santa Sede. Y la Iglesia Católica va a tomar un tiempo para permitirte, óyeme bien, no te lo prohíbe, pero tú no te puedes ir a tirar el agua. Me caso hoy, porque la muchacha no va, papi, nos casamos mañana. No, espérate. Tú tienes que pedir una dispensación, porque nunca dejarás de ser sacerdote después de tomar el voto. Pero debes pedir a la iglesia permiso para matrimonio. Tú leíste, a mí me encanta cuando tú hablas de Pablo, pero son opiniones de un hombre
que era un hombre que daba su punto de vista e imponía su criterio. Porque dice, yo tengo también el Espíritu de Dios. Esas son opiniones tuyas, papá. Versículo 25, 7:25. A los solteros digo esto, no tengo mandamientos de Jesús, pero doy mi opinión. Pero Pablo le hace un punto porque dice, porque yo también tengo el Espíritu de Dios. Eso es manipulación. Y la Biblia tiene parte de manipulación, esa es una. La Biblia está manipulando ese hecho. Como Juan capítulo 21, versículo 24, cuando Jesús dijo, este hombre se quedará aquí hasta que yo venga. Salió el rumor. No, este hombre no morirá. Eran rumores, malinterpretaciones bíblicas. La Biblia se puede malinterpretar. Ojo, yo no he dicho que el celibato no sea opcional. No son mis palabras, ni pongas palabras en mí. Yo acepto estos temas porque me parecen fascinantes. Y me pusiste a estudiar, porque recuérdate que yo no creo estas cosas como religión de fe. Yo la acepto como educación académica. Recuérdate, Guillermo, yo soy agnóstico, buscador del conocimiento. Me gustó que leíste Primera Corintios 7, pero no me lo leíste completo, cuando dice el versículo 1, que es bueno que el hombre no toque mujer, pero no me leíste el 2. Dice, no obstante, a causa de la ocurrencia de la fornicación, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Sobre Primera Corintios 9:5 de Juraica, te digo, búscalo a donde tú lo quieras buscar. Yo antes de entrar al debate lo busqué la Biblia en griego, busqué la palabra de Primera Corintios 9:5 y lo busqué en 16 distintas versiones. La Biblia de Jerusalén cambia la palabra esposa en el texto para mujer. Ahí no se estaba refiriendo que Pablo iba a agarrar a cualquier hermana. No, venga para que me sirva los... No. Estaba hablando de una hermana como esposa. Y la palabra griega y es facilito. Después que termine este debate, búscate Biblia Interlineal, Primera Corintios 9:5 y buscas el versículo que dice la palabra yubraica en griego, ¿qué significa? Y la busca, eso es sencillo. Yo, por falta de espacio, tengo que tener una pantalla grande para tener estos textos y mostrar. Para concluir, ¿el celibato es opcional? Sí lo es. ¿Es una medida que usa la religión para servir los intereses de su futura gente? Sí lo es. Debe ser tomado según la escritura después de los 60 años, cuando la flor de la juventud ha pasado. La Biblia no recomienda el celibato a hombres jóvenes. Primera Corintios capítulo 7, versículo 9. Hombres con deseos sexuales altos, testosterona arriba, nada de celibato, cásense. Hombres mayores de 50 y de 60 años, Primera Timoteo 5, célibe. Es decir, el celibato depende de la edad del individuo. No se debe obligar a un personaje para ser miembro de alguna élite de la jerarquía católica, prohibirle el matrimonio. Y la iglesia, aunque no prohíbe el matrimonio, te lo cuestiona porque si eres sacerdote debes pedir dispensación. Y hasta que la iglesia no te diga con el sello de la iglesia firmado y sellado, te damos dispensación, usted no puede casarse. Entonces te lo está prohibiendo, porque si tienes que esperar un papel que te dé dispensación, te lo prohíbe, hermanito. 2 más 2 son 4. Sin ese documento no hay matrimonio. Y no hay matrimonio porque no tienes la opción de casarte. La opción la da la iglesia. Y la dispensación, según investigué, puede durar hasta 2 y 3 años, para que lo sepan. Entonces, por supuesto, por eso muchos sacerdotes tienen su cosita, tú sabes, por ahí. Claro, yo ahí no quiero entrar, pues ese no es el tema. Pero, repito, si el hombre pasa de 50 años, la escritura le recomienda
Celibato, claro, ¿no? ¿Y quién se va a casar con un hombre de 60 años? Es sentido común. Ya el deseo sexual hormonal ha bajado. Quédese célibe, es lo que Pablo recomienda. Hombres jóvenes, no celibato. Como dice Pablo, su consejo personal, cásense y tengan sus relaciones. Y a las mujeres jóvenes, cásense y tengan hijos. Y a las mujeres mayores de 60 años, no se me casen, ya pasó la flor de la juventud, dediquen tiempo al Señor. Entonces, repito, el celibato depende de la edad y la Biblia lo recomienda mayores de 60 años, repito, según lo que Pablo considera. Eso no quiere decir que algunos jóvenes no puedan usar el celibato, pero si entra a la Iglesia Católica y pide los votos, 3 votos, pobreza, obediencia y celibato, no se podrán casar hasta que el Papa y el obispo le dé una carta de dispensación que pueden durar de 2 a 3 años. Sin esa carta no hay matrimonio legítimo porque la iglesia no la autoriza. Entonces, le prohíben en el sentido de que necesitan autorización de la iglesia. Sin esa dispensación de carta, los votos siguen y él no puede casarse irrespetando los votos que hizo, porque claro, hay que respetar la jerarquía y eso no me parece mal, pero repito, un minuto, en ese sentido un minuto. Hay prohibición. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Ok, entonces, repito, búscate 1 Corintios 9:5 en el griego. Repito, 1 Corintios 9:5 en el griego, Yuraica, y repito, la opinión de 1 Corintios 7 son opiniones de Pablo, no son mandamientos de Dios, como dice él en el versículo 25, Jesús no me dijo nada, son mis opiniones personales. Gracias, Carlos. Han concluido los últimos 10 minutos. Terminaste en 9 minutos 38 segundos de tu tiempo de refutación. Bueno, ahora pasamos a 2 preguntas. Estamos entrando a la recta final de este debate en vivo y en directo desde New Bern, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y desde la capital venezolana, Caracas, con el apologista cristiano Guillermo Estrada, miembro de la Iglesia Católica, y el agnóstico Carlos Castillo. Vamos a pasar a 2 preguntas. Cada uno de ustedes le hará una pregunta a su oponente. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y el oponente tiene 3 minutos para contestar. Vamos a empezar con Guillermo Estrada. Guillermo Estrada, haz tu pregunta, tienes 1 minuto para hacerla. Adelante, Guillermo. Sí, bueno, Carlitos, ahí te va la pregunta. Después de que te di decenas de citas bíblicas y ahí está el video y no las aceptas, ya no es cosa mía. Pero te voy a enfrentar a la palabra de Dios. La puedes negar. No me vas a refutar a mí. Vas a tener que refutar a la palabra de Dios. Mateo 19, 11 y 12. ¿Me vas a decir dónde están las edades de los que dice Jesucristo? No todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a los que se les ha dado. Ahí Cristo nunca habla de edades, y si habla de edades, refuta al mismo Jesucristo. Responda si hay o no celibato que es entregado como dones y si hay edades. Responda. Carlos Castillo, Guillermo. Tienes 3 minutos. Un segundo. Carlos Castillo, tienes 3 minutos. Si quieres, puedes tomar menos de 3 minutos, pero tienes 3 minutos, si tú deseas, para responder esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Guillermo, el texto de Mateo fue escrito en hebreo y traducido al griego. El problema que tenemos con Mateo es que las palabras de Mateo pueden ser transversadas según el contexto histórico del marco. Se escribieron 40 o 50 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no tenemos certeza 100% que lo que ahí se haya dicho, lo haya dicho Jesús. Pudo haber sido que en la traducción se cometieron errores, como el ejemplo que te cité de Juan
capítulo 21, donde dice algunas cosas que Jesús dijo y la malinterpretaron. En cuanto a las edades, te repito, Jesús usaba parábolas, metáforas y usaba muchas comparaciones. Y estas comparaciones podrían haber sido malinterpretadas, como cuando Jesús usaba expresiones que la gente no pudieron entender. Recuérdate que la Biblia usa muchas parábolas. Es probable que Jesús en la metáfora, en la comparación, en la hipérbole, las hipérboles de Jesús muy cuestionadas, pudo haber sido que ellos entendieron las palabras de manera exagerada. El versículo 10 lo dice muy claro. Entonces ellos exageran. Si así no me van a dejar tener más mujeres o la poligamia, mejor ni me caso. Eso es exageración. Entonces Jesús le dice, espérese, hijito. Eran unos muchachos entre unos 30, 35 años, aproximadamente la edad de Jesús. Jesús tenía, cuando eso dijo esa palabra, entre 30 y 31 años. Era un muchacho. Y los jóvenes que lo seguían eran de esa edad. Ellos, como tú dijiste, era una opción que Jesús le da. Pero repito, Jesús usó muchas hipérboles. No cometas el error de tomarlas de maneras literales, las parábolas o los ejemplos que Jesús pone. Eran una comparación y él habló, por supuesto, de un eunuco y de 3 opciones. Cada quien tomaba la que quería. Evidentemente no se iban a castrar, como cuando él dijo en Mateo capítulo 5, si la mano te hace tropezar, mira, wikiti, córtatela. No era que te ibas a cortar el pene. Ojo, porque Jesús dice, algunos hombres se han hecho eunucos, quitándose el miembro. No. Eso es un hipérbole, epa. Párate, no te lo cortes. Es decir, esos son hipérboles o comparaciones. Y por supuesto, Deuteronomio 23 prohíbe hombres que hayan sido mutilados en el pene y con testículos defectuosos. Esas son ejemplos comparativos. Jesús tiempo, jamás... no más, ha concluido el tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Castillo, ha concluido tu tiempo, tu respuesta. Ahora, Carlos, tú le harás una pregunta a Guillermo Estrada. Carlos Castillo, haz tu pregunta en estos momentos, Carlos. Guillermo. Adelante, Carlos. Guillermo, me gustaría más que una pregunta, que hicieras un reto y lo pudieras investigar, porque tú lo aseguraste con mucha firmeza. Primera a los Corintios 9:5 sobre la palabra hermana, el griego de Yuraiska. Me gustaría que por favor lo investigaras con una Biblia del griego, una Biblia interlineal, y pudieras buscar la información para que vea que la Biblia de Jerusalén Carlos Castillo, disculpe. Carlos Castillo, debes hacer una pregunta. Sí. No podemos cambiar el formato del debate. Haz una pregunta. Ok, bueno, la pregunta es sencilla. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿Ha buscado tú la palabra griega que en el texto aparece para darme la afirmación que ahí la palabra yuraiska significa mujer y no esposa? ¿Ha buscado tú esa información, Guillermo? Guillermo Estrada, tienes 3 minutos para responder esa pregunta a partir de ahora. Adelante, Guillermo. Sí, adelante. Bueno, pues el mismo reto te hago yo y no lo he buscado y no lo busco ni siquiera en fuentes religiosas, sino neutras, en las enciclopedias, y la traducción de ese versículo literalmente es una mujer hermana, no se refiere a esposa, mi estimado. Y aún con eso, aunque pudieras, que no lo puedes hacer, que se refiriera a esposa, tampoco me puedes refutar el celibato, porque la cosa no es si fueron o no fueron casados, la cosa es si el celibato es bíblico o no. Y la traducción correcta, de acuerdo a las fuentes seculares, enciclopedias, tú como agnóstico debes de saber más que yo eso, que yo no me baso normalmente en fuentes históricas religiosas, sino seculares, que la palabra es mujer hermana o cristiana. Ahora, la otra cosa aquí viene, es simplemente que lo rebusques y me lo puedes poner en los comentarios y yo hago lo mismo. Y te digo, y ni porque demostraras eso, me refutas hoy lo del celibato. Es todo.
Bueno, Guillermo, ahora haz tu segunda y última pregunta a Carlos. Adelante, Guillermo. Claro que sí. Biblia Reina Valera de Carlitos, de mi estimado amigo Carlitos, el licenciado Carlos. Licenciado, Apocalipsis 14:4. Dime o refuta la palabra de Dios en tu Reina Valera, no en la Biblia de Jerusalén, porque aunque está muy manipulada, y esta sí está manipulada, todavía te refuta. Dice Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Dime si ahí muestra que tenían edades o que a tanta edad fue en algún momento no fueron célibes, porque ahí claramente no menciona edades, sino dice nunca se contaminaron con mujeres, fueron célibes. Dime si quiero nada más que diga si este texto también es espurio. Si tú dices que este texto es espurio, yo no tengo nada que reprocharte. Es tu creencia, pero es tu creencia y no palabra de Dios. Esa es la pregunta. Bueno, Carlos, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Versículo 14, versículo 1. Y vi y mire el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escrito enfrente el nombre de su Padre y el nombre de él. Y oí el sonido procedente del cielo como sonido de muchas aguas. El versículo 1 habla de 144,000, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, sellados de los hijos de Israel. Israelita, 12,000 por tribu. 12 por 12, 144. Punto. ¿Dónde estaban colocados? En el monte de Sión, donde Dios se casó con su esposa en Israel. Éxodo 19:20. En el monte Sinaí, conocido posterior como monte Sión. Así de sencillo. Esta gente están ahí y están como vírgenes preparadas para su esposo. ¿Quiénes son estas mujeres vírgenes preparadas para su esposo? Apocalipsis 21 dice, y la vi bajar como la novia esposa preparada para el Cordero. El que estén puesta en el monte de Sión significa que es la iglesia de Jesús. Y son santas porque Jesús no es célibe. Jesús se casa con su esposa. Y se casa con una mujer virgen. Porque para un sacerdote casarse necesitaba que la mujer fuera virgen. Era un requisito. Levítico dice en el capítulo 12 al 17, cuando el sacerdote se case, debe buscar una mujer virgen. Jesús no se casa con cualquiera, se casa con una iglesia virgen e inmaculada, porque Jesús no es célibe. Jesús tiene una esposa para casarse y se llama la esposa del Cordero. Apocalipsis 21. Entonces, lo que tú estás viendo ahí es el matrimonio de Jesús en el monte Sión con su iglesia. Hombres y mujeres israelitas que fueron escogidos para hacer el cultivo del olivo que Pablo dice a los romanos. Esa gente se casa con Jesús en el monte Sión y son vírgenes espirituales. ¿Cuánto bueno, me queda? Gracias, Carlos. Tienes 15 segundos. Punto. Bueno, gracias, Carlos. Ahora tú vas a hacer tu última pregunta a Guillermo Estrada. Adelante, Carlos, con tu pregunta. Guillermo, ¿ha buscado tú fuentes alternas que no sean católicas para buscar información histórica sobre el celibato? ¿O solamente está cerrado que toda la fuente que tú tengas que leer tienen que ser únicamente de la Iglesia Católica? Pregunto. Guillermo Estrada, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Claro que sí. Para empezar, la patrística que te di desde el siglo I o II no puedo buscar de fuentes protestantes porque simplemente no existían. Sí y solo sí hay pura patrística católica. En cuanto a si tú me dices que voy a buscar, por ejemplo, ¿qué será?
en una fuente que nada tenga que ver con la Biblia, no me es preciso. ¿Por qué? Imagínate si voy a buscar en la filosofía griega, donde creían en muchos dioses y en las relaciones sexuales, incluso de que con los dioses, como lo dice la Apología de Arístedes del siglo I. Yo no sé si tú has leído la Apología de Arístedes del siglo I, que refuta a toda la filosofía griega, donde dice de los dioses que ellos permitían casarse incluso entre hombres, con mujeres, que creían en dioses antropomorfos. O sea, ¿cómo me dices tú que yo voy a buscar el celibato o una fuente de eso en ese tipo de fuentes? No. Ahora, si me dices fuentes extras, ya te dije que sí. Las enciclopedias, como tú bien conoces, la Enciclopedia Británica, a Dios gracias, mi patrón tiene una y yo la consulto y ahí viene datos históricos desde cuándo se aplica el celibato y nunca hablan mal, si bien no lo apoyan en el sentido, bueno, la Iglesia Católica ha aplicado el celibato incluso desde el siglo I primero, y te dan nombres como los que yo te di y te citan a los padres de la Iglesia. En fuentes históricas, Enciclopedia Británica, está la otra, la Enciclopedia Universal. Yo me gusta consultar esas enciclopedias. Y gracias a Dios mi patrón las tiene, porque no puedo cerrarme nada más a una cosa. Ahora, si tú me dices filosofías paganas, pues no me sirven para el celibato, ¿me entiendes? Claro, mi estimado, yo si una fuente consulto para asegurarme antes es fuente secular y mis fuertes son las enciclopedias. Bueno, gracias, Guillermo Estrada. Ha concluido formalmente este debate sobre el sacerdocio, sobre el celibato sacerdotal. Vamos a pasar ahora al minuto de despedida. En este minuto no se puede refutar, no se pueden hacer preguntas, no se pueden hacer comentarios sobre el debate. Es única y exclusivamente despedida y solamente despedida y nada más despedida. Adelante, Carlos Castillo, con tu minuto de despedida. Gracias, Mar. Bueno, Guillermo, un placer haber compartido contigo y con la audiencia distinguida de Huella Católica. Les felicito a ustedes por permitir un espacio abierto de diálogo, de comunicación, más que confrontación. Creo que es un intercambio sano. Me ha encantado el diálogo, Guillermo, aunque te vi bastante excitado. Me ha gustado mucho haber conversado contigo. Mar, bueno, extraordinario. Gracias por su invitación, verdad que lo aprecio y verdad que ha sido de muy grato agrado de parte mía haber compartido con ustedes y muchas gracias por su invitación, que siempre ha sido muy agradable compartir en la sala con ustedes. Gracias, Carlos. Guillermo, tu minuto de despedida. Bueno, gracias a ti, Carlitos. Ya sabes que el video también es tuyo, mi estimado. Lo puedes descargar y subir a compartir completo a donde, bueno, sé que tú no haces burlas. Y quiero darte una felicitación, no por tu doctrina, para nada, pero sí por ser una persona que se te invitó al debate una vez y dijiste voy y estás en Huella Católica. Lamentablemente hay muchos sujetos que hacen cosas a las espaldas y no cumplen y sin en cambio se dedican a hacer mofa. Te felicito, no comparto tu doctrina, pero aplaudo ese valor, esa honestidad en el sentido de que dices voy y eres puntual. Bueno, pues la excitación, discúlpame, pero yo así soy. Y cuando no me pongo así, me pongo peor. Pero nada con lo demás. Así que yo por mi parte, pues ahí está el debate. Nadie está atado a nada, cada quien que vea, que analice y saque sus conclusiones. Gracias, Carlitos, por la visita, mi estimado licenciado Castillo. Bueno, gracias a ambos participantes, gracias a Guillermo Estrada, ¿verdad?, que nos ha acompañado desde Carolina, gracias a Carlos Castillo, que nos ha acompañado desde Venezuela. Los felicito a los dos por este emocionante debate de aproximadamente 1 hora con 58 minutos. Cuando son, vamos a ver, son aproximadamente las 9:02 hora del este de los Estados Unidos, 10 de la noche con 2 minutos hora de Venezuela. Gracias a ambos por este extraordinario debate. Esperamos que sea el primero de muchos. A ustedes en sus casas, gracias por habernos
haber sintonizado este canal. Gracias por habernos permitido entrar hasta sus hogares a través de las pantallas de Huella Católica. A todos los que comentaron, que Dios los bendiga. Gracias. Y estén atentos a los próximos debates, a los próximos videos que estaremos grabando en su canal Huella Católica. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su servidor, Max Rupert Calvo, desde la ciudad de Nueva York. Que Dios los acompañe a todos ustedes, hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Guillermo.